Grados y radianes. Sabemos que los ángulos se pueden medir en grados, estamos acostumbrados a trabajar en grados, pero advertiros que hay una unidad muy especial para medir ángulos que se llama radianes. Y es extraordinariamente frecuente que cuando procedamos al cálculo de razones trigonométricas, el ángulo venga expresado en radianes. Entonces, en esta lámina, dos partes fundamentales: saber qué es un radián y, segundo, ver cómo podemos pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Empezamos el desarrollo. Radián nos dicen que es el valor de un ángulo en el que el arco es igual que el radio. Fijaros en esta figura. Nos dan una circunferencia, dos radios de la misma, un ángulo alfa y ese trocito de circunferencia que se denomina arco. Pues bien, cuando se cumpla que la longitud del arco es exactamente igual a la longitud del radio, decimos que ese ángulo mide un radián. Radián es un ángulo cuyo arco es igual al radio. Entonces, el planteamiento inicialmente es muy sencillo. Si esa longitud, que es el radio de la circunferencia, mide lo mismo que ese arco, lógicamente si yo estirase el arco, vería que mide lo mismo que el radio. Entonces decimos que ese ángulo mide un radián. Ángulo de un radián. Entonces sabemos cuándo un ángulo mide un radián. Evidentemente es de perogrullo. Si el arco es el doble que este, serían 2 radianes. Si el arco es la mitad que el radio, mediría medio radián, y así sucesivamente. Sabemos que es un radián. Vamos a ver cómo pasar transformación de grados radianes y radianes a grados. Fijaros, planteamiento muy sencillito. Yo sé que esto tiene que medir lo mismo que el radio. Vamos a recordar que para que ese ángulo mida un radián, el arco va a ser igual al valor de radio. Entonces, nosotros sabemos que en una circunferencia equivale a 360 grados. Repito, la circunferencia completa equivale a 360 grados. Y fijaros en este detalle. La fórmula de la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. Si yo divido toda la longitud de la circunferencia entre lo que mide ese trozo, es decir, ese arco, voy a ver cuántos radianes contiene la circunferencia. 2 pi r dividido entre este trozo, que es el arco, pero que curiosamente vale r. Al hacer esta división veo cuántos radianes están contenidos en una circunferencia. Esto se nos va y llegamos a la conclusión de que una circunferencia completa contiene 2 pi radianes. Y como sabemos que la circunferencia completa son 360 grados, llegaríamos a esta relación matemática: 360 grados, 2 pi radianes. O, lo que es lo mismo, muy facilito de entender, si 2 pi radianes son 360, pi radianes serán 180. Esta relación matemática que hemos deducido es extraordinariamente importante para poder operar con grados y radianes. Repito, debéis tener muy claro: 180 grados equivale a pi radianes. Pi radianes, recordad que pi toma el valor 3,14, etcétera, etcétera. Es decir, en 180 grados hay 3 y pico radianes. En este ángulo de 180 grados habría 1, 2, 3 y un poquito radianes. Relación matemática fundamental: 180 grados igual pi radianes. Y en la siguiente lámina
tenemos unos ángulos que vamos a manejar de continuo en trigonometría y vamos a intentar expresar el valor de esos grados en radianes. Dos métodos matemáticos. Primero, simples reglas de 3, me parecen muy sencillitas, incluso un método un tanto infantil, pero para el que tenga dificultad lo puede utilizar. Vamos a recordar que 180 grados equivale a pi radianes. Si por ejemplo, lo tengo marcado aquí, quisiera pasar 60 grados a radianes, pondría, si 180 grados son pi radianes, 60 grados serán x radianes. Regla de 3 elemental, directa, multiplicamos en cruz, 180 por x. Bueno, las reglas de 3 hay varios métodos matemáticos para resolverlas, cada uno que la resuelva a su manera. Método tradicional, multiplico en cruz. 180 por x igual a 60 por pi. Yo estoy buscando el valor de x. Despejo la x en la expresión y me queda 60 pi partido de 180. Simplificación matemática muy sencilla, divisible entre 60, divisible entre 60, pi tercios radianes. Repetimos, pi tercios radianes equivalen a 60 grados. Pi tercios radianes. Y así sucesivamente podríamos expresar cualquiera de los ángulos que vienen en la lámina en radianes. Pero dos advertencias. Método para pasar de grados a radianes, regla de 3. De radianes a grados, muy sencillo, porque el radián me lo van a expresar en función de pi. Y nosotros sabemos, y lo vuelvo a repetir, esta relación matemática es fundamental. 180 grados equivale a pi radianes. Es decir, donde yo vea pi, puedo sustituirlo por 180 grados. Por ejemplo, fijaros qué sencillo. Me aparecen pi tercios radianes. Como pi radianes son 180 grados, 180 entre 3, 60. Pi medios radianes, 180 entre 2, 90 grados. Pi radianes, 180 grados. Y segundo método para hallar el paso de grados a radianes, imaginación. Por ejemplo, si a mí me dicen que halle cuántos radianes son 45 grados, esto depende ya de la astucia de cada uno. Me viene a la mente que esta cantidad es la mitad de 90. Si 90 son pi medios, 45 dividido entre 2, pi cuartos radianes. ¿Cómo hallar cuántos radianes son 30 grados? Por ejemplo, yo sé que 30 es la mitad de 60. Si 60 son pi tercios, 30 la mitad de pi tercios, pi sextos radianes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 120 es el doble que 60. Si 60 son pi tercios, el doble, 2 pi tercios. Pasamos a 135. Daros cuenta que estas cantidades entre sí son múltiplos unas de otras. 135 equivale a 3 veces 45. Si 45 es pi cuartos, 135, que es el triple, serían 3 pi cuartos. Y por ejemplo, pasamos a 150 y se me puede ocurrir que 150 es 60 más 90. Luego serían pi tercios más pi medios, efectuáis la operación. Tema muy sencillito. Resumen a la lámina. Sabemos que los ángulos se miden en grados. A partir de ahora es muy frecuente que las razones trigonométricas las expresen en radianes. ¿Qué es un radián? Valor de un ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. Relación matemática entre grados y radianes. La hemos deducido. 180 grados
equivale a pi radianes. O lo que es lo mismo, pi radianes equivalen a 180 grados. Y el paso de grados a radianes, dos métodos, regla de 3 o a imaginación de quien hace el ejercicio. Yo os he puesto unos ejemplos de cómo poder obtener el valor de estos ángulos conociendo solamente, por ejemplo, el de 180, el de 90 y el de 60. Con eso es suficiente. Luego, tema concluido.